Ya, doctor, ahí estamos listos para que usted inicie su clase, por favor. Muchas gracias. Solo deme un minutito nada más. Compañera Jenny, la que nos coordina aquí, por favor, me hace favor de enviar el listado de los compañeros que no tenían acceso al correo, así les vamos a dar directo provisional y después lo vamos a hacer institucional para que no tengan ningún problema los compañeritos. Doctor, el tiempo es suyo, disculpe. Muchas gracias. Vamos a dar inicio entonces a la sesión de clase del día de hoy. Vamos a continuar con el desarrollo de nuestro programa en atención a la agenda que se había enviado. Solo quería rogarles un cambio que ya lo hice saber en las otros compañeros. Entonces, si ustedes ven la agenda que se les envió, pues hay 3 temas que vamos a sacar de esta agenda que ustedes tienen, y yo le he rogado pues a Ani Fuentes que el día martes, que es la próxima semana, la pongamos en el aula, en el pizarrón, antes de principiar la agenda relativa a la ley penal. Y son 3 puntos. El primero, que se refiere a la crisis del derecho penal contemporáneo. El segundo, que se refiere a la constitucionalización del derecho penal. Y el tercero, derecho penal del ciudadano versus derecho penal del enemigo. Esos 3 puntos los vamos a sacar de agenda de hoy, los pasamos para tratarlos y explicarlos en la agenda del próximo martes, previo a que tratemos la ley penal del Estado. Muy bien, ese es el cambio que estamos solicitándoles. Y entonces continuamos con nuestra agenda prevista para el día de hoy. Estábamos viendo lo relativo a las escuelas penales. Recuerdo que en esta sección, por razones de tiempo, fue bastante rápido, pues lo que hicimos al final. Yo voy a tratar de ser un poquito más explícito. Veníamos trabajando toda la evolución histórica de las ideas penales, de nuestra ciencia del derecho penal, y luego que explicamos las diferentes etapas, la etapa de la venganza privada primero, luego pasamos a la etapa de la venganza divina, luego a la etapa de la venganza pública. Y luego, pues, llegamos al periodo humanitario. Les comentaba que en ese periodo es efectivamente donde aparece la famosa obra de César Bonesana, el denominado Marqués de Beccaria. César Bonesana escribe ahí su libro de los delitos y de las penas, y es con esa obra que dicen los tratadistas que se cierra la edad antigua del derecho penal, y ahí estamos hablando en tiempo más o menos cuando principia y se empieza a gestar la Revolución Francesa, 1700, por ahí algo, con la corriente iluminista, a la cual pertenecía precisamente César Bonesana. Era un joven penalista que escribe de los delitos y las penas. Y ahí principia, dice, con la obra de César Bonesana, lo que se ha dado en llamar la edad de oro del derecho penal. Entonces, a partir de la obra de él, que principia a tratarse el derecho penal desde el punto de vista más humano, nace la época humanitaria del derecho penal, e inmediatamente principia lo que se llama la etapa científica del derecho penal. En esta etapa científica del derecho penal es precisamente donde nacen las escuelas. Y explicábamos la vez anterior
que las dos más grandes escuelas fue la escuela clásica y la escuela positiva. Que la escuela clásica, pues en principio, pues nace en Italia y con el nombre de escuela de juristas, porque sus precursores eran todos abogados, eminentes juristas, y ellos pues sientan los postulados de lo que a partir de ese entonces se principia a ver como el estudio del derecho penal desde el punto de vista científico. Desde esa perspectiva, pues Francesco Carrara, padre de la escuela clásica, pues que fue precisamente alumno de Carminiani, que fue su antecesor, vean el derecho penal como una ciencia eminentemente jurídica. Una ciencia eminentemente jurídica que decían los clásicos, los escuelas juristas, como así se llamaban, debía estudiarse a través de un método racionalista especulativo, de inducción o deducción, que es el propio para estudiar las ciencias jurídicas y sociales. Luego parte la escuela clásica, escuela de juristas, del estudio del delito como un ente jurídico. El delito, decían, es una creación de la ley, porque se da cuando se presenta el choque entre la conducta del hombre y la norma penal del Estado. A partir de ese momento empiezan a estudiar toda la estructura de lo que es para ellos, pues consideran el derecho penal moderno para esa época y científico. Entonces lo hacían a través de un método de inducción o de deducción racionalista, especulativo, y dijeron que la pena debía ser la única consecuencia del delito. La pena como única consecuencia del delito, pues se trataba que a través de ella el Estado pues alcanzara la tutela jurídica para proteger los bienes jurídicos pues de los ciudadanos. Luego finalmente se refieren al delincuente. Y cuando hablan del delincuente, pues los juristas, los clásicos, dicen que el delincuente debía de observarse desde dos puntos de vista. El primer punto de vista, delincuentes que son imputables, o sea que sí están en posibilidad de que se les el derecho penal, y ahí están quienes en el momento de la comisión del delito han alcanzado un desarrollo psicofísico de tal naturaleza, pues que les permite de manera objetiva advertir sobre las consecuencias de sus actos, o sea, han alcanzado una madurez biológica. Y luego hablan de los que son inimputables, es decir, de aquellos que están fuera del alcance del derecho penal, a ellos le llaman inimputables. Estando dentro de esa categoría, los sujetos que no han alcanzado esa madurez psicofísica y que especialmente, pues actualmente, pues denominamos menores de edad. Menores de edad. Entonces están los menores de edad, también están los enajenados mentales, los locos, los que no son, pues, responsables de los actos que realizan. Y si ustedes advierten, pues como se los decía rápidamente en la sesión pasada, ese postulado de la escuela clásica está exactamente descrito en el artículo 23 del Código Penal, actualmente todavía vigente en Guatemala. Ese artículo 23 advierte que son inimputables los menores de edad, los que no han pues alcanzado los 18 años, y los que en el momento de la comisión del delito estén sufriendo un trastorno mental transitorio, siempre y cuando este no haya sido buscado de propósito por el agente. De tal manera que esa era una posición y un postulado de la escuela clásica.
Con esos postulados, la escuela clásica reina por 50 años en Europa, expande sus conocimientos a otros continentes, dentro de ellos el continente nuestro, el americano, y las legislaciones principian a tomar todos esos principios y esos postulados para elaborar su normativa. 50 años pues tenía de haberse creado escuela clásica o escuela de juristas cuando aparecen los postulados de la escuela clásica, de la escuela positiva. Y les aparece la escuela positiva con postulados radicalmente distintos a los clásicos. Por ejemplo, los positivistas aparecen diciendo que el derecho penal no debe estudiarse de las ciencias, dentro de las ciencias jurídicas pues, y sociales, sino debe estudiarse como parte de las ciencias naturales, cómo se estudia la física, cómo se estudia la química, de tal manera que tiene que utilizarse un método de estudio como el de observación experimental, que es el propio de las ciencias naturales. O sea, totalmente y radicalmente distinto a lo que habían dicho los juristas, los de la escuela clásica. Y ellos fueron, o sea, los positivistas, los que le pusieron de apodo, de sobrenombre, escuela clásica a la escuela de juristas. Porque dijeron, bueno, ellos son los clásicos, los pasados de moda. Y nosotros pues somos los de vanguardia, los de la nueva era del derecho penal, y queremos advertir que ellos estaban equivocados. En primer lugar, pues porque vean o vieron al derecho penal como ciencias naturales, con estudio, con métodos diferentes de estudio. Recuerden ustedes que ellos partieron, estoy hablando de los positivistas, de estudiar no el delito, como empezaron los clásicos, sino partieron de estudiar a quién comete el delito, es decir, al delincuente, la personalidad del delincuente. Y lo hacían a través de un método de observación experimental, de tal manera que si ustedes recuerdan que les contaba rápidamente que dentro de sus principales precursores están profesionales, especialistas, pero no solo abogados, sino de distintas disciplinas jurídicas, como Lombroso. César Lombroso, que era médico antropólogo, Enrico Ferri, que era un sociólogo, catedrático, y luego Rafael Garófalo, que realmente era un jurista, un magistrado. De tal manera, pues, que ellos desde diferentes puntos de vista principian a estudiar el derecho penal y hacen ver o advierten que debe partirse del estudio de la personalidad del delincuente. Luego inmediatamente abordan y dicen, no es cierto lo que dicen los clásicos de que la pena sea la única consecuencia del delito. Y hablan de las medidas de seguridad, advirtiendo pues que la pena como tal no es suficiente para rehabilitar, reeducar y resocializar a un delincuente, que la pena como castigo pues no tiene efectos curativos, sino que al contrario, pues los procesados, los condenados, los que sufren la pena, muchas veces salen peor que como llegaron. Entonces ellos hablaban de que había que partir de medidas de seguridad, de situaciones, de procedimientos que tendieran a curar y a rehabilitar, y crearon las medidas de seguridad. De tal manera que para ellos entonces los postulados, como ustedes advierten, son totalmente diferentes a los clásicos. Y 50 años después de que estaba y había florecido la escuela de juristas, la escuela clásica, con el aparecimiento de la escuela positiva y los postulados que estos eran radicalmente diferentes, la situación es la crisis en que entraron, en que hicieron caer al derecho penal, porque entonces pues la pregunta era, ¿y ahora qué hacemos?
Ahora, ¿a quién le hacemos caso? ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Quién tiene la razón? ¿Los juristas que eran de la escuela clásica o los positivistas que eran los modernistas de la escuela positiva? Y la verdad es que ante ese choque de ideas que eran totalmente diferentes, entonces es ahí precisamente donde aparece lo que se ha denominado escuelas intermedias del derecho penal, que es, digamos, ya uno de los puntos de la clase de hoy. ¿A qué se refieren las escuelas intermedias del derecho penal? La verdad es que ante la lucha intelectual encarnizada, les decía yo, por las que se dieron entre las dos famosas escuelas de antaño, fue el estímulo para la realización de nuevas concepciones en el campo jurídico penal y criminológico. Y sirvió de base y punto de partida para lo que actualmente denominamos dogmática jurídica penal, es decir, una técnica jurídica del derecho penal como ciencia, por un lado, pero por otro también para lo que hoy día se conoce como la enciclopedia de las ciencias penales o criminológicas, que vamos a tratar también el día de hoy. Es decir, en síntesis, la escuela clásica dio un carácter definitivamente científico al derecho penal desde el punto de vista eminentemente jurídico, hilando un sistema de acabada perfección sobre la tesis del delito como un ente jurídico, mientras que la escuela positiva reivindicó, digamos así, al delincuente, exigiendo que se le estudiara más profundamente y que se le tratara con medidas adecuadas a su personalidad, de tal manera que castigando el delito no en relación al daño que causaba el delito, sino en relación a la peligrosidad social del delincuente, creando, como decíamos, las famosas medidas de seguridad para la prevención del delito y la rehabilitación del delincuente. Esas dos posiciones, sin lugar a dudas, fueron de tal importancia que fueron los antecedentes, o son los antecedentes, fueron los antecedentes más importantes para lo que hoy se denomina el derecho penal contemporáneo, el derecho penal moderno, donde desde luego todavía tenemos esas grandes discusiones ahora entre la dogmática jurídica penal como ciencia del derecho penal y lo que son las ciencias criminológicas o la criminología, que es una ciencia multidisciplinaria que desde diferentes puntos de vista, tanto la dogmática jurídica penal como la criminología, tienen el mismo objeto de estudio. ¿Cuál es? El delito, el delincuente, la pena y las medidas de seguridad. Esa contradicción fue tan importante, les comentaba a los compañeros en la otra sección, que un eminente profesor de Derecho Penal de nuestra Facultad de Derecho, de esta tricentenaria Universidad de San Carlos, don Rafael Cuevas del Cid, el doctor Rafael Cuevas del Cid, pues en su libro de Derecho Penal manifestó que, pues haciendo acopio a otros autores, que mientras la escuela clásica enseñó a los hombres el conocimiento de la justicia, la escuela positiva enseñó a la justicia el conocimiento de los hombres. Vean qué importantísima la manera de expresar del doctor Rafael Cuevas del Cid. El doctor Rafael Cuevas del Cid, les comentaba, fue un eminente profesor de Derecho Penal. Lamentablemente, pues yo ya no lo conocí, pues solo conozco, pues sí he estudiado mucho sus libros. Él estuvo más o menos en el año más o menos 1950-60 por la facultad y traía a cuenta que, y también vale la pena, esto es como un paréntesis, sentirnos orgullosos. El día de ayer
31 de enero, nuestra universidad cumplió 348 años de haber existido, de existir. Imagínense qué orgullo para nosotros estar en una tricentenaria universidad, de las más antiguas de América Latina, al igual que la Universidad de Santo Domingo, al igual que la UNAM en México, al igual que la UBA en Argentina. Entonces, es de veras para nosotros una gran responsabilidad moral, una responsabilidad ética, pues para todos los que nos formamos y estudiamos en la San Carlos, pues hacerlo de la mejor manera posible. No es fácil estudiar en una universidad que tenga 348 años de existencia. Pues realmente pues ha dado pues connotados juristas. Si no, veamos a nuestro premio pues de literatura, a Miguel Ángel Asturias, pues premio Nobel, imagínense, graduado en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Pues el doctor Rafael Cuevas del Cid era un eminente profesor de Derecho Penal en la facultad, y él dijo eso, es que qué importante ver cómo él en su libro manifiesta que mientras la escuela clásica enseñó a los hombres el conocimiento de la justicia, la escuela positiva enseñó a la justicia el conocimiento de los hombres. Imagínense qué profundidad pues de reflexión para decir esto. Esa posición y lo que estaba diciendo pues el doctor Rafael Cuevas del Cid era la importancia que han tenido las dos grandes escuelas del derecho penal. De esas dos grandes escuelas es donde nacen las escuelas denominadas escuelas intermedias, que es nuestro primer punto a desarrollar en la sesión de hoy. Es decir, las escuelas intermedias, ¿qué son? Las escuelas intermedias plantearon de alguna manera sus más importantes postulados en forma ecléctica, intermedia, tomando postulados de la escuela clásica y tomando postulados de la escuela positiva. Por eso se les llamó escuelas intermedias. Pero dentro de las más importantes escuelas intermedias de derecho penal está el caso de la tercera escuela italiana. Le llamaron Terza Escuela Italiana, pues cuyos representantes más importantes fueron Manuel Carnevale y Bernardino Alimena. ¿Por qué tercera escuela italiana? Porque las otras dos también eran italianas. La primera, que fue la de juristas o la escuela clásica, la segunda, que fue la positivista, y la tercera escuela italiana, pues que fue una escuela intermedia que tomó los postulados de las dos grandes escuelas. De la misma manera se habló de la escuela de la política criminal, que más adelante se convirtiera en la escuela sociológica alemana, que representaba Franz von Liszt. Y esos conocimientos y esas proyecciones de la escuela alemana desde Franz von Liszt llevaron a la actual corriente técnica jurídica del derecho penal, que ha tenido pues especial importancia en la proyección del Instituto Max Planck de Alemania, donde han pues resurgido sin lugar a dudas los mejores penalistas del mundo del derecho penal moderno. Sí, son profesores alemanes que han proyectado el derecho penal desde el punto de vista técnico jurídico, pero parte de alguna manera de esas escuelas, de esas terceras escuelas del derecho penal, a partir de la contradicción de las dos más grandes escuelas, que es la clásica y la positiva. De igual manera se habla de la escuela sociológica francesa. Esa escuela sociológica francesa, desde luego, también es parte de las escuelas intermedias del derecho penal, y pues, cuyos representantes son Gabriel Tarde y Alejandro Lacassagne. Todos estas escuelas dejaron claro las posibilidades
que había en que de alguna manera había que advertir la autonomía de la ciencia del derecho penal como ciencia jurídica. Que era muy importante, la autonomía que debía tener el derecho penal como ciencia jurídica y, por un lado, pero por otro lado también la autonomía y la beligerancia que debía tener la criminología o las ciencias criminológicas como ciencias empíricas del delito y del delincuente. Esas fueron, digamos, las posturas eclécticas o intermedias que tuvieron las terceras o las escuelas intermedias del derecho penal. Muy bien. Ese punto nos lleva ya al segundo de nuestra agenda de hoy, que se refiere a las diversas denominaciones del derecho penal. El derecho penal ha tenido diversas denominaciones y lo hemos manifestado muchas veces desde la primera clase que nosotros advertimos. Pues dijimos que nuestra ciencia del derecho penal era un derecho penal criminal por excelencia, pero que si vemos en toda la literatura y la evolución histórica de las ideas penales en todas partes del mundo ha tenido varias denominaciones. Por ejemplo, le llamamos o le llaman derecho penal, otros le llaman derecho criminal, otros le llaman derecho de castigar, otros le llaman derecho represivo, otros derecho sancionador, otros le han llamado derecho determinador, otros derecho reformador, otros derecho de prevención, y algunos, como el penalista español, el doctor Pedro Bravo Montero, le llamó derecho protector de los criminales, porque Pedro Bravo Montero en España decía en Salamanca que cuando un Estado quería defenderse de los criminales, debía proteger a los criminales. Entonces dice él que protegiendo a los criminales se protege a la sociedad de los criminales, y él denominaba a nuestra ciencia derecho protector de los criminales. Algunos otros le han llamado como derecho de defensa social. Tiene una serie de denominativos. Sin embargo, como lo hemos expuesto pues ya anteriormente, creemos que los dos nominativos de abolengo más importantes es el de derecho penal y derecho criminal. Nuestra disciplina en el programa de estudios de la facultad y en nuestros libros lo conocemos como derecho penal, a pesar de que es la más usada pues en nuestro medio de cultura jurídica en Guatemala y en Latinoamérica, digamos. Consideramos que de alguna manera cada día puede ir siendo la menos indicada, si tomamos en cuenta que la disciplina, nuestra disciplina actualmente no tiene como único fin castigar el delito, sino al contrario. Hoy hablamos, y eso ya lo explicamos en clase también, que el fin del derecho penal moderno, el derecho penal del siglo XXI, es la objetiva prevención del delito, pero también la efectiva rehabilitación del delincuente. Y cuando hablamos de la efectiva rehabilitación del delincuente, estamos hablando entonces de un derecho penal donde no es el instituto de la pena lo más importante, sino es el delito. Es el delito lo más importante porque es el delito la razón de ser del derecho penal. Yo les contaba pues a los muchachos en la otra sección que este servidor de ustedes, cuando yo hice mi tesis de abogado y notario en nuestra tricentenaria Facultad de Derecho, la hice obviamente sobre derecho penal, y mi tesis se llamó El delito, eje fundamental del derecho penal. Pero es un librito que
anda por ahí, el delito eje fundamental del derecho penal, tratando pues de proyectar ya un criterio diferente en cuanto a que no es la pena el instituto más importante, sino es el delito. Y tanto es así que legislaciones y universidades europeas como italianas, francesas, el derecho, digamos, penal en Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo, le llaman derecho criminal en lugar de derecho penal. Es exactamente igual que el nuestro. Lo único que ellos pues dicen que se refieren, que el nombre tiene pues referencia no a la pena, sino al delito. Y me comentaban unos profesores en Norteamérica, en universidades norteamericanas de mucho prestigio, que no solo era sobre el delito, sino si hablamos y vemos el nombre de derecho criminal, no solo se refieren, mira, me decían, no estamos refiriendo solo al delito, nos referimos también a quien comete el delito, al delincuente, porque habla de derecho criminal, haciendo alusión al crimen y al criminal, o sea, al delito y al delincuente. De tal manera, pues, que esas son, digamos, las denominaciones de más abolengo, que más acogida tienen actualmente en el mundo, pero que nuestro derecho penal ha tenido, pues, diversas denominaciones. Bien, luego tenemos las clases de derecho penal. Y esto tiene relación con lo que acabo de decir. Nosotros tenemos que estar muy claros en que la disciplina que estamos estudiando, y la que ustedes principiaron a estudiar ahorita, es por excelencia un derecho penal criminal. Un derecho penal criminal, y cuando hablamos del derecho penal o derecho criminal, estamos hablando no solo del derecho penal sustantivo, que es lo que estamos estudiando ahorita con ustedes. El derecho penal sustantivo que legalmente lo representa el derecho penal vigente, el Código Penal vigente. Ese es el derecho penal sustantivo, pero también tenemos el derecho procesal penal o adjetivo, como se le llama. Y también tenemos un código de derecho procesal penal, que por cierto, pues tal y como se los comenté el otro día, es un poco de avanzada en relación a nuestro código penal sustantivo, porque ya presenta el juicio penal acusatorio, que es el juicio penal oral. Y luego está dentro de nuestro derecho penal o derecho criminal también el derecho penal ejecutivo. Y el derecho penal ejecutivo, les decía, se refiere al derecho penitenciario. Desafortunadamente, el derecho penal ejecutivo o penitenciario no ha alcanzado plena autonomía en nuestro país, en Guatemala, como sí lo ha alcanzado en otros países. Es decir, ¿qué quiere decir? Que en Guatemala estudiamos el derecho penitenciario, las cárceles, el derecho de ejecución de las penas dentro del derecho penal sustantivo o dentro del derecho procesal penal, cuando debe hacerse de manera autónoma, y ello lo podemos ver muy fácilmente. No tenemos un código de derecho penitenciario. No tenemos código penitenciario, no tenemos código de derecho penitenciario, sí tenemos código penal, sí tenemos código procesal penal, pero no tenemos un código de derecho penitenciario. Es decir, las normativas que tenemos penitenciaria en Guatemala, es una normativa gubernamental que pertenece ni siquiera al organismo judicial, sino que se tiene la responsabilidad, pues, de toda la administración y ejecución de la ejecución de penas en las cárceles, el organismo ejecutivo a través del Ministerio de Gobernación. Es decir, los centros de rehabilitación penal
de Cantel en Quetzaltenango, de Canadá en Escuintla, de Fraijanes de Pavón en Fraijanes, y todas las demás cárceles, todas dependen directamente del Ministerio de Gobernación, el Ejecutivo. Y no hay, como les decía, pues un código de derecho penal ejecutivo penitenciario, porque en nuestro país todavía lo tenemos adscrito al derecho penal sustantivo o al derecho penal adjetivo. Sin embargo, hay otras clases de derecho penal que debemos de advertir, que no necesariamente son el derecho penal por excelencia que nosotros estudiamos. Tal es el caso, por ejemplo, del derecho penal administrativo. ¿Qué es el derecho penal administrativo? El derecho penal administrativo se refiere a un conjunto de normas o disposiciones administrativas que bajo la amenaza de una sanción tratan de garantizar el cumplimiento de un deber de los particulares frente a la administración pública. Ese es un derecho, una especie de derecho penal administrativo, porque son normas que bajo la amenaza de una sanción, no hablamos de una pena, porque no hay pena de prisión, por ejemplo, por excelencia, que es derecho penal criminal, pero sí bajo amenaza de una sanción garantizan el cumplimiento de los particulares respecto de la administración pública. Cosas tan sencillas, por ejemplo, que pagar o tener la tarjeta de circulación vigente o placa de circulación vigente en nuestros vehículos. El no tenerla, por ejemplo, tendría como sanción no poder circular. Esa es parte de un derecho penal administrativo. Es decir, porque nosotros tenemos que cumplir una obligación frente a la administración pública. Luego se habla de un derecho penal disciplinario. Y el derecho penal disciplinario ese es el conjunto de normas que bajo la amenaza de una sanción pretenden que los empleados de la administración pública cumplan con sus funciones, con las funciones asignadas. No estamos hablando de particulares. Se llama derecho penal disciplinario porque bajo la amenaza de una sanción hay normas que bajo la amenaza de una sanción pretenden que los empleados de la administración pública cumplan con sus funciones. Pero bien, aquí les decía, no es precisamente lo que un día les dije en la clase de las normas disciplinarias que nosotros tenemos en nuestra casa, que las normas disciplinarias que nosotros tenemos en el trabajo, en la escuela, etcétera. Esas son otro tipo de normas disciplinarias. Es decir, nosotros no podemos tener, aun y cuando seamos los que en nuestras casas tengamos la patria potestad de nuestros hijos, por ejemplo, pero no podemos tener, normas que establezcan penas para conductas de nuestros hijos. Si no ganan el curso o los cursos del colegio, de la escuela, se quedan arrestados los 3 meses o los 2 meses de vacaciones. Eso no se puede, pues. Es decir, si no ganan, ustedes les vamos a poner una multa y la multa es tal. Eso no se puede. Las multas y las penas privativas de libertad son parte del jus puniendi del Estado, son exclusividad del Estado. ¿Estas qué son? Son normas disciplinarias, pero no son ni siquiera derecho penal disciplinario. El derecho penal disciplinario les decía que son normas que bajo la amenaza de una sanción hacen que los empleados de la administración pública cumplan con sus funciones. Pero aquí estamos hablando de otro tipo de normas disciplinarias de la casa o normas disciplinarias que se tienen en la escuela o normas disciplinarias de régimen disciplinario en los lugares de trabajo. Pero esto no hay que confundirlo con lo que es
el derecho penal criminal, el derecho penal criminal por excelencia. Eso es otra cosa. Hablamos también de derecho penal fiscal, con un derecho penal tributario. Eso sí, ¿qué significa? Conjunto de disposiciones que bajo la amenaza de una pena o de una sanción protege intereses puramente fiscales, puramente hacendarios o tributarios. Entonces, es otro tipo de derecho penal. Algunas veces también se habla de un derecho penal financiero, pues para diferenciarlo de un derecho penal fiscal estrictamente. Pero en todo caso, esas son, si ustedes quieren, ramas de un derecho penal sustantivo. Pero el derecho penal sustantivo por excelencia, el que nosotros estamos estudiando en este momento para formarnos como abogados penalistas o criminalistas, es el derecho penal criminal por excelencia, que es diferente al derecho penal administrativo, al derecho penal disciplinario, al derecho penal fiscal o tributario y, por supuesto, a las normas disciplinarias que hay en casa, normas disciplinarias que hay en la escuela, normas disciplinarias que hay en el trabajo. Les comentaba muchas veces que algunas veces pues nosotros hemos visto en lugares incluso privados, parqueos, les decía yo muchas veces, que dicen que cobran, multan si se lleva a cabo una conducta. Entonces se cobra una multa de tanto. Es decir, por perder un ticket, por ejemplo. Aquí se pierde un ticket que se le dio cuando entró y usted tiene que pagar una multa de tantos. Es decir, eso no se puede, pues. Legalmente, desde el punto de vista penal, las multas, las penas privativas de libertad o las multas que son penas principales, ya los vamos a ver más adelante, cuando veamos la teoría de las penas, solo corresponden especialmente y específicamente a los jueces. Y no a cualquier juez. Es responsabilidad, es facultad constitucional de los jueces penales del organismo judicial. Así es pues que eso es lo que podemos decir, tal vez en cuanto a lo que a las diferentes diferentes clases, llamémosle así, que hay de derecho penal. Luego tenemos el otro punto que dice relación del derecho penal con otras disciplinas. Muy bien. El derecho penal tiene relación con otra serie de disciplinas jurídicas. Nosotros tenemos especialmente primero con el derecho constitucional. Y con el derecho constitucional es algo especial. Es tan especial que tenemos ya, y que nosotros ya en el programa, en nuestros libros los tenemos como un punto específico que hemos denominado constitucionalización del derecho penal, que ya es parte del derecho penal moderno, el derecho penal del siglo XXI. Porque pues actualmente la constitucionalización del derecho penal ha hecho que normas que anteriormente estaban en el Código Penal sustantivo o adjetivo, ahora formen parte de garantías constitucionales al más alto nivel erga omnes, para garantizar la administración de justicia penal. Pero eso ya es materia de otro análisis más profundo que vamos a hacer el próximo día en la próxima semana en nuestra clase presencial. Pero pues aparte de eso, quiero decirles que cuando hablamos de la relación del derecho penal con la Constitución, la verdad es que no solo el derecho penal, todas las ramas jurídicas tienen una o deben tener una íntima relación con la Constitución Política de la República de Guatemala. Y es más, oigan bien, ninguna norma jurídica de ninguna rama puede ser contraria, puede contradecir
un postulado, un principio o una norma constitucional. No importa que sea derecho penal, que sea derecho civil, que sea derecho laboral, que sea derecho administrativo, que sea derecho mercantil, que sea cualquier clase de derecho, cualquier clase de norma. Todas las normas tienen que ir en concordancia con la constitución política, con el derecho constitucional. Cualquier norma que sea de cualquier derecho, no solo el penal, que sea contrario, que sea diferente a una norma constitucional, es nula ipso iuri. ¿Qué quiere decir? Es nula de pleno derecho, porque la Constitución Política de la República de Guatemala, desde luego, es en la jerarquía de las normas la de más alto nivel que rige todo el sistema de justicia. No estoy hablando solo de la justicia penal, estoy hablando de todo el sistema de justicia en el país. Muy bien. De tal manera, pues, que el gran cambio, como les decía, del derecho en el derecho constitucional contemporáneo ha sido que la mayoría de los países se ha dado a la tarea de la constitucionalización de las normas del derecho, especialmente del derecho penal, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a tratar de explicar en la próxima clase. Pero la verdad es que nuestra ciencia, el derecho penal, tiene relación incluso con el derecho civil, con otras normas de derecho civil, que pareciera que no, porque el derecho civil se refiere a regular la conducta entre particulares, mientras que el derecho penal, y a través de normas consensuales, o sea, de consenso, pues. En cambio, las normas penales son normas imperativo-atributivas que impone el Estado a los ciudadanos erga omnes, o sea, a través del ius puniendi. Sin embargo, hay relación con las normas de derecho civil. ¿Por qué? En primer lugar, porque ambos derechos, tanto el civil como el penal, tienden a regular la relación de las personas en la vida social, pues, a proteger intereses, lo único es que las normas del derecho civil tienen un carácter diferente. Las normas de derecho civil son normas de tipo reparatorio, aspiran a destruir el estado antijurídico creado, por ejemplo, o anular actos antijurídicos, a restaurar daños causados, por ejemplo. Mientras que las normas penales, la sanción penal es eminentemente retributiva, atendiendo a la magnitud del daño causado. Pero les comentaba a los compañeros que tanto es la relación que existe entre el derecho penal y el derecho civil, es que el último punto de nuestro programa de estudios en este derecho penal sustantivo, el último punto de nuestro programa de este semestre es la responsabilidad civil nacida del delito. Así se llama el punto, que vamos a ver cuando estemos ya finalizando mayo, que es uno de los últimos puntos del programa. Responsabilidad civil nacida del delito. Lo que quiere decir es que todo delito, toda infracción penal entraña una responsabilidad civil. Y la responsabilidad civil que nace del delito, todo delito tiene una responsabilidad civil, cualquier delito que sea. Y la responsabilidad civil nacida del delito es aquella que tiende a la reparación del daño causado, que es lo que estaba diciendo. No es la pena retributiva del Estado, que es esa parte, sino que es a reparar el daño causado. Los daños y perjuicios causados por el delito son o se refieren a la responsabilidad civil nacida del delito. Pero ahí ven ustedes que hay pues algún tipo de relación. Luego hablamos de la relación con el derecho internacional.
Hoy día, con mayor razón, la facilidad que hay entre comunicación, de comunicar entre los diferentes países, no solo por los medios de comunicación, sino por la tecnología, también ha hecho que se creen delitos que son internacionales, o que delincuentes, por ejemplo, que cometan un delito hoy acá, en 1 hora, en 2 horas, estén en otro país. Entonces se ha creado lo que se ha llamado una legislación penal internacional. Es decir, esa legislación penal, pues, internacional, es lo que hemos denominado, y lo hemos comentado también ya en clase, como los tratados o derechos internacionales que regulan materia penal. Cuando un tratado o derecho o un tratado o acuerdo internacional es suscrito por el Estado de Guatemala y es ratificado por el Congreso, se convierte en ese momento en ley general y obligatoria para todos los ciudadanos de la República de Guatemala. Así es que esa es la relación. Y luego con la legislación comparada. Con la legislación comparada porque definitivamente es importante advertir que a través del análisis de legislaciones penales de otros países, de otros estados, enriquecemos la nuestra a través del derecho penal comparado. Es decir, sirve de alguna manera de fuente indirecta para ir fortaleciendo las instituciones penales nuestras. Muy bien, y finalmente llegamos a la enciclopedia de los puntos de hoy, a la enciclopedia de las ciencias penales. ¿A qué se le llaman enciclopedia de las ciencias penales? Las enciclopedias de las ciencias penales son un conjunto de ciencias que se consagran al estudio del delito, del delincuente, de las penas y las medidas de seguridad desde distintos puntos de vista, es decir, en forma multidisciplinaria. Era lo que Enrico Ferri llamaba en la escuela positiva la sociología criminal. Es lo que actualmente se denomina ciencias criminológicas o criminología. El doctor Rafael Cuevas del Cid le denomina Enciclopedia de las Ciencias Penales. Y esa Enciclopedia de las Ciencias Penales, es decir, encierra todas las ciencias de las disciplinas que se refieren al estudio del delito, del delincuente, penas y medidas de seguridad. Es decir, no solo las ciencias jurídicas, como la dogmática jurídica penal, sino también las ciencias criminológicas. Encierra tanto a unas como a otras. Y hay varias clasificaciones. En nuestro derecho penal guatemalteco nosotros tenemos, pues a guisa de ejemplo, 3 clasificaciones. Una de Filippo Grispigni, que es un profesor italiano, otra de el doctor Luis Jiménez de Azúa, que es un profesor de derecho penal español, y otra del doctor Luis Rodríguez Manzanera, que es un profesor de derecho penal en la UNAM en México. La verdad es que es bastante, que es muy amplio, y voy a leerles rápidamente por lo menos 2 clasificaciones, solo para que se den cuenta qué tanto es y qué tanto deben ustedes leer, saber, manejar y estudiar. Por ejemplo, en la Enciclopedia de las Ciencias Penales de Filippo Grispigni están las ciencias que se ocupan del estudio de las normas jurídicas. Ellas son la dogmática jurídica penal, la historia del derecho penal, la sociología jurídica penal, la filosofía del derecho penal, la política criminal. Luego habla de las ciencias que estudian los delitos y los delincuentes y se refiere a la antropología criminal, a la sociología criminal. Luego habla de las ciencias auxiliares y ahí habla de la medicina legal o forense, la psiquiatría forense, la psiquiatría judicial, la técnica de investigaciones o la policía científica. Luis Jiménez de Azúa habla de la filosofía del derecho o historia, que dice él comprende la filosofía del derecho penal, la historia del derecho penal, la legislación penal. Luego se refiere a la ciencia causal explicativas, que les llama criminología, y dice ahí comprende la antropología criminal, la biología criminal, la psicología criminal, la sociología criminal y la penología.
Luego habla de las ciencias jurídico-represivas que comprenden el derecho penal, el derecho procesal penal, el derecho penitenciario. Luego habla de las ciencias de la pesquisa, como la criminalística y la policía científica. Ciencias auxiliares como la estadística criminal, medicina forense. Finalmente, nosotros tenemos, pues en el programa y en la agenda de hoy, lo que nosotros conocemos como ciencias auxiliares del derecho penal. Estas ciencias auxiliares del derecho penal, rápidamente digo, son todas aquellas disciplinas que de una u otra forma ayudan a resolver los problemas que el derecho penal plantea. Dentro de ellos tenemos la estadística criminal, la medicina forense y la psiquiatría o psicología forense. La estadística criminal se refiere a un método específico para investigar sociológicamente situaciones criminales. Sirven para revelar la influencia de factores externos, físicos y sociales sobre el aumento o la disminución de la delincuencia. Por ejemplo, pues que en ciertas épocas del año y en ciertos lugares de la República aumentan cierto tipo de delitos. Les vamos a comentar cuando empecemos a estudiar Derecho Penal 2, van a ver ustedes que el Código Penal actual en Guatemala tiene cientos, por no decir miles de delitos, tomando en cuenta el conjunto de ciencias penales, de código de leyes penales especiales. Las leyes penales especiales, el Código Penal, los tratados, son una serie de delitos, cientos. Sin embargo, nosotros hemos hecho un análisis científico desde la facultad, por ejemplo, con nuestros alumnos, que en los tribunales de justicia de Guatemala, los delitos que se dan diariamente, que se conocen en los tribunales, no son más que 25 o 30. Los demás nunca aparecen. ¿Y cuáles son estos? Delitos contra la vida, todas las clases de homicidios, asesinatos, parricidios, delito cometido en estado de acción violenta, homicidio culposo, homicidio pretensional, las lesiones graves, leves, en riña, delitos que atentan contra el honor, calumnia, injuria, difamación, los delitos contra el patrimonio, Dios guarde, todos los días se dan, robos, estafas, apropiaciones indebidas, extorsiones, chantajes, usurpaciones, delitos que atentan contra la libertad y la sexual, violaciones, agresiones sexuales. Pero de todas maneras, les decía, no pasan de 25 o 30 delitos. Esto, ¿cómo lo sabemos? En atención a la estadística criminal. Es una ciencia auxiliar de nuestro derecho penal. Luego tenemos la medicina forense. La medicina forense no es más que conocimientos de las ciencias médicas aplicadas para solucionar problemas de derecho penal, que ahorita estamos terminando. Dentro de la medicina forense tenemos la tanatología forense, que estudia las causas que produjeron la muerte de una persona, la traumatología forense, que estudia las diferentes clases de lesiones, la toxicología forense, que se refiere a las lesiones o muertes producidas por envenenamiento, la sexología forense, que estudia aspectos médicos relacionados con delitos de tipo sexual. Ahí tienen ustedes pues algunas de las ciencias de la medicina forense que tienen íntima relación con el derecho penal. Finalmente hablamos de psiquiatría o psicología forense, que se refieren pues a ciencias que tratan de establecer el estado de salud mental del procesado o el reo, para aplicar penas o medidas de seguridad, o en todo caso para ver si en un momento dado son imputables o son inimputables. Bien, nos quedamos hasta ahí. Muchísimas gracias por su atención. Seguimos el próximo martes, si Dios nos lo permite, en la facultad en clase presencial. Que estén bien, feliz noche. Cuidan.